Hola chicos, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Hoy día vamos a avanzar, en nuestro área de razonamiento verbal jóvenes, vamos a avanzar el tema de la sinonimia. Pero ya saben chicos, antes de que empecemos la clase, por favor, tomen sus apuntes para que lo podamos verificar después, posteriormente. Ya chicos, tomen apuntes de todo lo que hoy día vamos a desarrollar. Muy bien chicos, vamos a empezar con nuestro tema de la sinonimia, ¿ya? Ya habíamos hablado clases, antes habíamos hablado acerca de los sinónimos. Y la sinonimia, pues obviamente está vinculado, chicos, ¿ya? La sinonimia, ¿a qué se refiere, chicos? Se refiere pues a la semejanza que va a haber entre dos o más palabras o entre dos o más términos, ¿ya? Y que estos están comprendidos dentro del campo semántico. Profesora, ¿cómo es eso? Chicos, en la sinonimia se refiere a aquellas palabras que van a tener tal vez un igual o parecido significado, ¿ya? Pero en este caso de la sinonimia van a haber tipos, ¿ya? Van a haber tipos o tal vez los sinónimos se van a evaluar, se van a ver de acuerdo a grados, ¿ya? Vamos a ver algunos tipos de sinonimia y cada uno de ellos pues tiene una particularidad, tiene una característica determinada, ¿ya? Muy bien, jovencitos, entonces lo que quiero que esté clarito en ustedes es que la sinonimia es la semejanza entre dos o más términos y que estos términos están dentro del mismo campo semántico. Y no se olviden que el semántico significaba significado, no se acuerdan, no se olviden de eso, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a ir jóvenes al primero, ya como les había indicado, dentro de la sinonimia tenemos tipos, ¿ya? Tipos de sinonimia, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy algunos tipos de sinonimia, chicos, ¿ya? Tipos de sinonimia. Muy bien, les había dicho que los tipos de sinonimia se referían pues a algunos grados, cómo se va a evaluar cada uno de ellos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene sus propias características. Vamos, jóvenes, al primerito, ¿ya? A la sinonimia conceptual. Vamos a poner acá a sinonimia conceptual. Conceptual o total. Muy bien. Chicos, tenemos el primer tipo que viene a ser la sinonimia conceptual o total. ¿A qué se refiere, chicos, con esto? Total, conceptual. Primero, una definición de la sinonimia conceptual o total se refiere a que cuando coinciden los rasgos conceptuales de los significados, en dos términos. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Total, cuando el significado de estas palabras es igual, o cuando estas palabras significan exactamente lo mismo, va a significar exactamente lo mismo, ¿ya? Esas palabras las podemos utilizar en cualquier situación, porque significa, por eso viene de sinonimia conceptual, viene de concepto, de que el concepto o el significado de estos sinónimos va a significar exactamente lo mismo, tiene el mismo grado de significado. Y vamos a ver con el siguiente ejemplo, chicos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, vamos a poner acá, a ver, ya. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, decimos sinonimia conceptual. Tiene el mismo concepto. Estos sinónimos tienen el mismo concepto, tienen el mismo significado. Por eso es total. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá, iniciar, comenzar. Significa lo mismo. Esposo, marido. Bastón, báculo. Incluso esta palabra bastón, báculo, ya en algún momento ya habíamos puesto algunos ejemplos también. ¿Recuerdan, chicos? Bastón, que significa lo mismo, báculo. Altavoz, altoparlante. Cara, rostro. Entonces, en la sinonimia conceptual se refiere a aquellos sinónimos que tienen el mismo concepto o tienen el mismo significado. Tienen el mismo grado de significado. ¿Ya? Significa lo mismo. Por ahí no vamos a tener ningún problema, chicos. Entonces, creo que quede claro esto de sinonimia conceptual o total. ¿Ya? Creo que hasta acá está bien. Y la palabra clave, chicos, va a ser esta. ¿Ya? Total. Decimos total porque el significado de estas palabras es exactamente la misma. Muy bien, vamos a ir a la segunda, chicos, ¿ya? A ver, al segundo tipo, ¿dónde lo vamos a poner? Ya, acá lo voy a poner. A ver. Sinonimia. Sinonimia. Sinonimia contextual. Contexto. Contextual o parcial.
Entonces, chicos, la segunda es sinonimia conceptual o parcial. ¿A qué se refiere, chicos, con la parcial? Primero vamos a partir de la palabra contexto. Chicos, se refiere, pues, digamos, a aquellas palabras que, aquellos sinónimos que van a tener un significado, pero va a depender del contexto o a lo que nos estemos refiriendo. Podemos hacer uso de estos sinónimos, de esas palabras, pero va a depender bastante, chicos, del contexto, a lo que realmente nos estemos refiriendo. Por ejemplo, cuando yo les diría, chicos, vamos a preparar, digamos, una torta. Dentro de torta, los insumos, digamos, serían ingredientes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si yo diría, chicos, vamos a hacer alguna manualidad, ya no vamos a poner ingredientes, sino ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cuál sería? No serían ingredientes, podrían ser tal vez herramientas, o podría ser tal vez, no sé, digamos, algunos insumos que vamos a utilizar, pero ya no sería como ingredientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, chicos, otro para que me entienda un poquito más. En la sinonimia contextual, uno, para que yo use estos sinónimos tengo que tener muy presente el contexto, tengo que tomar presente exactamente a lo que yo me estoy refiriendo, ¿ya? Y por eso decimos parcial, porque su grado va a ser regularmente, no como en el caso de conservar es un grado absoluto, total, ¿no? Las palabras significan exactamente lo mismo y lo puedo utilizar en cualquier contexto, significa lo mismo, pero en la sinonimia contextual o parcial van a ser aquellos sinónimos que el uso de esas palabras va a depender mucho a lo que exactamente yo me esté refiriendo. Pueden ser palabras, por eso decíamos, chicos, que en el caso del castellano, pues, tiene significado polisémico. ¿Por qué? Porque las palabras son polisémicas. Poli significa varios y sema significa significado. Eso quiere decir que una misma palabra puede significar muchas cosas, puede tener muchos significados. Y va a depender del contexto o a lo que yo me esté refiriendo para que yo le dé, digamos, un significado concreto, exacto a esa palabra. Y para que me entiendan mejor, chicos, ¿ya? Lo voy a poner acácito, lo voy a poner a este ladito, ¿ya? Acá lo pongo para que podamos hacer una diferenciación de los dos aspectos, ¿ya? A ver. Como les decía, chicos, en la sinonimia contextual contextual o parcial, ¿qué va a ocurrir? Yo puedo utilizar una misma palabra, pero esa misma palabra va a tener diferentes significados dependiendo a lo que yo me estoy refiriendo. Y eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Si yo digo, ¿no? El plomo es pesado. Esta comida es pesada. Juan es pesado. Este trabajo es pesado. Digamos, ¿cuál sería, chicos, cuál viene a ser el verbo? Perdón, ¿cuál viene a ser el sinónimo, la palabra que estamos utilizando? En todos estos ejemplos sería la palabra pesado o la palabra pesada, ¿no es cierto? Pero, chicos, el significado de esta palabra va a depender del contexto, va a depender a lo que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, el plomo es pesado. En este caso, la palabra pesado, ¿a qué hace referencia, chicos? Puede ser referencia a qué? Al peso del metal, o algo que pesa mucho, pero en este caso puede referirse pues al peso del metal, ¿ya? De este material, de este insumo. Cuando yo digo, esta comida es pesada, entonces en este caso la palabra pesada, ¿qué cosa significará? Ingesta, puede ser ingesta, ¿no? O que la comida nos ha caído mal. Ah, esta comida está muy pesada. Oye, comer frijoles de noche es muy pesado, porque nos puede caer mal, nos puede dar una indigestión. Entonces, mire, pesada, pesado, pesada, en este caso está significando cosas distintas, de acuerdo al contexto. Ahora, Juan es pesado. Cuando digo Juan es pesado, ¿a qué me refiero que Juan es pesado? Puedo referirme a que Juan es molestoso, es fastidioso, me puedo referir a esos términos. Miren, entonces, miren, estamos dándonos cuenta que la palabra pesado, pesada, está teniendo un significado diferente dependiendo del contexto o dependiendo a lo que yo me esté refiriendo. Este trabajo es pesado. ¿A qué se refiere a que este trabajo es pesado, chicos? Tal vez en este caso, pues pesado se puede referir, digamos, al desgaste físico o al desgaste psicológico, entonces es pesado, nos cae un poco mal, ¿no? Entonces, chicos, lo que quiero que me entiendan con este ejemplo de la, ¿cómo se llama? De la sinonimia contextual, perdón, es contextual, ¿ya? De la sinonimia contextual, chicos, contextual es que una misma palabra, una palabra puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto o dependiendo a lo que nos estemos haciendo o a lo que nos estemos refiriendo,
Va a depender mucho a lo que... Acá nomás he visto, la palabra pesado tiene diferentes significados, de acuerdo a lo que nos referimos. ¿Por qué no se puede ser así, chicos? Porque quería que ustedes que podamos diferenciar. Que si la sinonimia conceptual o total son palabras, son términos que las vamos a utilizar sin ningún problema, van a significar exactamente lo mismo en cualquier oración, por decirlo así. Pero sin embargo, la sinonimia contextual o parcial, ¿qué va a ocurrir? Que estas palabras pues va a tener diferentes significados dependiendo a lo que nos estemos refiriendo, o de acuerdo o dependiendo del contexto. En este caso nos referíamos al plomo pesado, ¿no? Entonces, digamos al metal. Acá me refiero pues ya a la comida en sí, ¿no? Una indigestión. Acá me puedo referir pues de que Juan, digamos, a la actitud, a la actitud, a la personalidad de alguien. Y acá me puedo referir simplemente a la actividad física o psicológica que puede ser un poco un desgaste, ¿no? Que nos puede producir. Entonces significa cosas distintas, ¿ya? Entonces, chicos, espero que sí me hayan entendido. Espero que con estos ejemplitos esté clarito. Por ejemplo, lo que dice acá, la palabra, por ejemplo, altavoz y altoparlante significa exactamente lo mismo. Así que puedo usar esos términos en cualquier momento, puedo utilizar esos términos en cualquier contexto, no va a haber ningún problema, ¿ya? Pero en la sinonimia, la sinonimia contextual o parcial, sí. Chicos, ahí sí va a diferir, ¿ya? Ahí estamos viendo dos tipos de sinonimia, ¿ya? La sinonimia total y la sinonimia parcial. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clasificación. Vamos a pasar a la tercera clasificación que viene a ser la sinonimia referencial. Sí, sinonimia referencial. Muy bien. Chicos, ¿a qué se refiere con la sinonimia referencial? ¿Ya? Chicos, se refiere a qué? A que los términos que se remiten, digamos, los términos remiten al mismo referente, pero significa lo mismo, pero miren, a ver, para que me entiendan mejor. En la sinonimia referencial es cuando nos vamos a dirigir a alguien, nos vamos a referir a alguien con diferentes palabras, ¿ya? Pero nos referimos a, por ejemplo, digamos, yo me puedo referir a una persona, puedo estar dirigida a una persona, pero voy a usar términos distintos, incluso cada término va a tener un significado diferente, pero se refiere a algo concreto. Por eso incluso, digamos, el concepto de sinonimia referencial dice que los términos remiten al mismo referente. Los términos remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo, o significan cosas distintas. Entonces, digamos, esto es mi referente. Ya, esto es mi referente, pero este va a tener diferentes, tal vez le vamos a remitir diferentes términos, pero que se van a referir exactamente a este. O sea, no lo entiendo, me van a entender como el siguiente ejemplo. Quiero que quede claro, chicos, en el que vamos a utilizar diferentes términos, tal vez, para referirnos a una sola cosa, a un solo objeto o a una sola persona. Uso diferentes términos, diferentes palabras, pero para referirme a la misma, a un solo objeto, a un solo punto, a una sola persona. Y me van a entender como el siguiente ejemplo, chicos, ¿ya? A ver, en el referente. Cuando yo hablo de referente, pues me refiero a referencia, nos referimos a algo. No se olviden, sinónimo referencial. Cuando yo me refiero a alguien, me refiero a algo, pero con diferentes términos. Eso lo vamos a ver acá. Lo voy a poner a este ladito, ¿ya? A ver. Sinónimo referencial, cuando me refiero a algo, exactamente, concretamente a algo, pero con diferentes términos. Y cada término significa diferentes cosas. Tiene diferentes significados, pero hacen alusión al mismo punto. Por ejemplo, si yo digo, ejemplos, ¿no? Juan entró en el despacho del jefe. El señor López miró a su subordinado con desprecio. Aquel joven le resultaba odioso. Chicos, en este caso, ¿por qué no he resaltado esas palabras? Juan, subordinado y joven. ¿Por qué? Porque subordinado y joven se refiere a Juan. ¿Estamos de acuerdo? Voy a leer de nuevo. Juan entró en el despacho del jefe. Juan. ¿Quién entró al despacho del jefe? Juan. Él entró en el despacho. El señor López miró a su subordinado con desprecio. Ese subordinado se refiere a Juan. Es como su empleado, su trabajador. Y lo mira con desprecio.
aquel joven le resultaba odioso. Entonces, ¿quién es el subordinado? ¿Quién es ese joven? Es Juan. Entonces, ¿qué dice, chicos, de la sinonimia referencial? ¿Qué dice la sinonimia? Que se van a utilizar diferentes términos y cada término va a tener un significado diferente, pero hace referencia a uno, hace referencia a un punto. ¿Ya? Eso no tenemos que olvidarnos. Entonces, mi referente es Juan. Los términos que se van a utilizar para Juan es subordinado y joven. Subordinado puede ser el empleado, puede indicar el empleado, el trabajador, digamos, un subordinado, un empleado, digamos. Joven, alguien, pues obviamente alguien de menos edad, ¿no? Entonces significan cosas distintas, pero ambos hacen referencia a Juan. Eso es referente. Uso diferentes términos para referirme exactamente al mismo, a alguien, ¿ya? Muy bien, chicos, y la siguiente será la D. La sinonimia connotativa. ¿Ya? Tenemos, chicos, la siguiente que viene a ser la sinonimia connotativa. Chicos, acuérdense un poquito, ¿eh? Acuérdense un poquito cuando habíamos hablado clases atrás de la denotativa y la connotativa. ¿Se acuerdan? Que habíamos llegado a la conclusión de que la connotativa era digamos, era una idea subjetiva, ¿no? Era una definición subjetiva. ¿Cuándo era subjetivo? Cuando las ideas, los pensamientos, los conceptos salían de uno mismo. Cuando tú mismo podías calificar algo de acuerdo a tu propia experiencia, de acuerdo a tus propios aprendizajes, en fin. Chicos, en la sinonimia connotativa se pretenden que vamos a otorgar palabras, términos a algo, pero de acuerdo a nuestro propio punto de vista. Nos podemos referir a la misma, y en este caso, digamos, nos referimos a la misma persona, pero cada quien le va a poner, digamos, un calificativo de acuerdo a su propia perspectiva que tenga de esa persona. Y me van a entender como el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tenemos acá. Por ejemplo, chicos, acácito, vamos a ver. Ya está. ¿Ya? Miren, en la connotativa nos podemos referir a un solo punto, a un solo objeto, a una sola persona, pero cada quien le va a otorgar un sinónimo, una característica de acuerdo a su propio concepto, a su propia visión, a su propia perspectiva. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Nos referimos todos a Javier. Javier es un monstruo, Javier es un salvaje, Javier es una bestia, Javier es un crack. Y crack, creo que los que les gusta el fútbol pueden relacionarlo, pueden entenderlo mejor, que es un campeón, es un capo en algo, ¿no? Entonces, miren, nos referimos a alguien, ¿ok? Pero a esta misma persona le podemos calificar de diferentes formas, de diferentes maneras, de manera subjetiva, de acuerdo a mi propio punto de vista, o de acuerdo a mi propia perspectiva. ¿Ya, chicos? Entonces, jovencitos, quiero que quede claro. A ver, sinónimo referencial, cuando nos referimos a un objeto, a una persona, nos referimos a algo concreto, pero lo calificamos con diferentes términos, pero que estén referidos todos a él, ¿ya? Y en el caso de la sinónima connotativa, es cuando nos referimos a alguien, ¿ya? Pero utilizamos, sinónimos o términos calificativos de acuerdo a mi propia percepción, de acuerdo a mis ideas subjetivas, de acuerdo a mi propio punto de vista. Entonces, chicos, hasta acá hemos visto la sinonimia. Hemos visto que la sinonimia viene a ser la semejanza entre dos o más términos comprendidas todas en un mismo campo semántico. El semántico venía a ser significado, ¿ya? Son palabras, está relacionado, obviamente tiene que ver con los sinónimos, pero que estos sinónimos los vamos a estudiar en diferentes grados. Dentro de los tipos de la sinonimia habíamos visto la sinonimia conceptual o total, la sinonimia contextual o parcial, la sinonimia referencial y la sinonimia connotativa. Entonces, jovencitos, espero que me hayan entendido este tema, que esté todo clarito con los ejemplos que hoy día les he podido mostrar. Y bueno, y cualquier duda que tengamos ya podemos desarrollarlo en clase, esta actividad. Muy bien, chicos, nos vemos en clases, cuídense.